Tengo en la línea telefónica a la doctora María Amparo Casar. María Amparo, tengo dos preguntas que hacerte. Buenos días. Muy buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, la pregunta es, no pregunta, sino la primera es, ya vi Hannah Arendt. ¿Qué peliculón, María Amparo? Qué bueno que la comentábamos si no la habías visto, ¿verdad? Que es una gran película. Hay que mandar a nuestro auditorio a ver si tiene oportunidad de verla, ¿eh? Eso te quería decir porque plantea claramente los dilemas y también pues el problema de un intelectual que tiene efectivamente que explicar determinadas cosas ante una opinión pública predispuesta a oír una cosa u otra. Pero bueno, me pareció una película brillante, una de estas películas que uno no puede dejar de ver. Eso era el primer tema. El segundo, veo tus 8 columnas hoy en Excelsior, efectivamente a partir precisamente de el análisis que haces del Pacto por México. Tengo aquí el semáforo, María Amparo, pero te ruego que tú se lo cuentes al auditorio. Mira, bueno, primero quiero decir que de lo que más me impresionó de la película y que es muy importante que aprendamos todos es la honestidad intelectual, ¿sí? De Hannah Arendt en un momento tan difícil, ¿no? Siendo ella judía, y esta honestidad que tiene para juzgar a pesar de pues lo que le podría dictar el corazón, ¿no? Pero bueno, qué poquitos, te la retomo yo porque ya me lo pusiste bien. Sí. O sea, qué pocos tienen esta honestidad y qué fácil, María Amparo, es irle a decir a la gente lo que quiere oír, en vez de decir, oiga, mire, lo siento mucho, pero esto... Y además lo hago a partir de una reflexión sesuda y de haber escuchado los testimonios, es así. Pero ¿cómo cuesta? Es mucho más fácil buscar el aplauso directo y decir, ay, mira, qué simpático señor o qué simpática señora. A ver, cuéntanos cómo tienes el semáforo del pacto. Mira, bueno, pues me di en la tarea de revisar todos los compromisos del pacto, sobre todo aquellos que son para el 2013, y la primera cosa que me sorprendió ya viendo los números, Leonardo, es que, bueno, pues se asumieron 95 compromisos y de los 95, 90, o sea, la inmensa mayoría estaban puestos para empezar en el 2013. Claro, aquí hay una diferencia entre los compromisos que se asumen para el legislativo, y te digo para el legislativo porque curiosamente no los asume el legislativo, sino los asumen el gobierno y el liderazgo de los partidos, ¿no? Y bueno, pues de todas las acciones legislativas que se propusieron en el pacto, todas menos el seguro de desempleo, que es para el primer semestre del 2014, todas están puestas para el 2013. Esto es, en el pacto, las tres fuerzas políticas que representan al 90% del electorado, se plantearon la titánica tarea de revolucionar, digamos, ¿sí?, la Constitución y las leyes, ¿no? Todas estas están para el 2013 y bueno, pues ahí el cumplimiento, lo pongo, es una tasa de cumplimiento alta para el legislativo. Desde luego, pues no cumplieron con todas las leyes, sobre todo faltan algunas secundarias. Y lo que menciono ahí es que sí están las prioridades de la agenda. No solamente en la agenda había muchos más compromisos en materia de una sociedad de derechos, Leonardo, y de la parte económica, sino que los pocos compromisos que se asumieron, claro, aquí tenemos que ver la parte cualitativa, en materia de transparencia y corrupción, son precisamente los que tuvieron más bajo cumplimiento. Esos y los de seguridad y de justicia, cuando justo son dos cosas que le preocupan realmente mucho a la población. Esa parte sí me sorprendió, que tiene que ver con pues esta negativa de nuestra clase política a aceptar sus propios privilegios, ¿no? Uh-huh. Ciertamente les ha costado. Hay muchas cosas que tienen que ver, María Amparo, digamos, en dos planos. Por un lado han sido la discusión o el trabajo previo de preparar las reformas, el caso de la energética y de algunas más, y por otro lado se ha perdido muchísimo tiempo en la discusión de precisamente las legislaciones secundarias de las reformas constitucionales. Esto impide en muchos sentidos hacer un análisis preciso de las bondades de los distintos puntos que ha tenido el pacto. Creo que tienes toda la razón, Leonardo. La principal problema del pacto, del cumplimiento del pacto, es que no hemos llegado a la fase de implementación. Y aquí sí creo que toda la carga de la prueba le vendrá a el Poder Ejecutivo durante el 2014 y a lo largo de el sexenio, porque finalmente, aunque
no podemos minimizar el esfuerzo que hicieron los partidos políticos y los legisladores por cumplir con buena parte de los compromisos del pacto. Bueno, pues la fase de implementación es tan complicada como la fase de poner de acuerdo a los partidos para llegar a estas negociaciones, ¿no? Hay que decir también que este cumplimiento todavía se va a elevar, este 58% de estos compromisos cumplidos, el 34%, se va a elevar en los próximos 15 días. Todavía los legisladores tienen 15 días para ir cumpliendo los compromisos que asumieron y bueno, pues todo indicaría que la reforma político-electoral, igualmente también la energética, tendrán oportunidad de pasar, no con la unanimidad que han pasado el resto de las iniciativas, pero todavía se elevará el cumplimiento para el día 15 de diciembre. El Ejecutivo, pues es más difícil de juzgarlo porque como pongo ahí en estos semáforos de cumplimiento, tiene muchos compromisos difusos, muchas declaraciones de intención, ¿no? Haremos una infraestructura cultural, daremos derechos a los pueblos indígenas. Eficiencia del gasto público. Ese en particular lo pusimos ahí como un compromiso pues no cumplido. No hay nada en el presupuesto de egresos, en la ley de ingresos, que te diga que hemos avanzado, cuando menos en la normatividad que permitiría una mayor vigilancia del gasto público, ¿no? O el fortalecimiento del federalismo fiscal. Que tampoco lo vimos, ¿no? Lo criticamos ahí en la tertulia, o lo analizamos en la tertulia. No hay avances en el federalismo fiscal. Entonces, sí hay muchos claroscuros en el pacto. Con todo, yo diría, que ha sido un éxito, que fue un buen instrumento de negociación, que no solamente se tiene que juzgar por el número de compromisos cumplidos y por la profundidad de estos, sino también pues por otras cosas. Pienso que políticamente sí dio un año de estabilidad y de concordia en este país. Probablemente se rompa, no sabemos qué vaya a pasar ahora con el PRD. Creo que el presidente, el gobierno de Enrique Peña Nieto aprovechó bien la debilidad, la división de los dos partidos de oposición, fortaleció a sus dirigencias y que esto ayudó a tener esta parte de concordia política que siempre es importante, ¿no? Y en términos del futuro del pacto, ¿qué podemos decir? A mí estoy de acuerdo con la declaración del presidente Peña Nieto a raíz de que el PRD se levantó de la mesa, que bueno, pues la democracia no siempre funciona con unanimidades, lo que es más bien la excepción que funcione con unanimidades que con mayorías. Y bueno, pues una vez agotado, si es que el PRD no regresa a la mesa del pacto, pues tendremos que trabajar como se trabaja todo el tiempo, pues con las mayorías que ofrece el mecanismo democrático. Ya. Pero, insisto, fue un buen instrumento de negociación. Creo que los legisladores pueden estar satisfechos. Desde luego, siempre nos gustaría que hubiera un mayor cumplimiento cuando se empeña la palabra y sobre todo en aquellas cuestiones en que los ciudadanos estamos muy preocupados, ¿no? Que es la violencia, la inseguridad, la corrupción, que no ha sido atacada a pesar de las promesas de todos los partidos y en particular del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Ya. Oye, María Amparo, Dígame. hay ahora mismo una discusión, digamos, sobre los tiempos. El PRD está diciendo que podría volver al Pacto por México. Ahora que cumplió un año, no habrá velita ni nada que se le parezca porque el PRD está fuera. Y dice, a ver, si no legislan al vapor en lo que tiene que ver con la reforma política. Sabemos que se ha anunciado que PRI y PAN podrían votar la reforma política. Yo ya te lo he dicho muchas veces, me parece que en lo que tiene que ver con reglas de funcionamiento particularmente de la competencia política, el consenso es fundamental, pero bueno, esa es mi opinión. Existe esta posibilidad de que hoy la discutan la reforma política y la mayoría, o sea, PRI, PAN y sus aliados. El PRD dice, si me dan chance y la mandan a febrero a lo mejor, y también está pidiendo que se vaya a febrero la reforma energética, y esto, dice, le permitiría tener un espacio, un tiempo de vida mayor al pacto. ¿Cómo ves el frente, doctora? Mira,
Creo que tienes razón que en particular las reformas político-electorales deben de buscar el consenso más amplio posible, porque esto evitaría que los resultados de esas reformas sí fueran cuestionados cuando ocurriesen. Ahora, el síndrome del IFE de Ugalde, ¿no? El síndrome del IFE de Ugalde, exactamente. Ahora bien, yo creo que el PRD tiene razón en cuanto a la reforma política. Si uno analiza esa reforma política, y lo hicimos en la tertulia el jueves pasado, es una reforma política que no está cuidada, que está descafeinada, que no tiene digamos que no es una pieza de relojería. Entonces son reformas que no tienen que ver una con la otra, y además pues reformas como la reelección, en donde tendríamos que hacer una fuerte crítica, Leonardo. La reelección la están poniendo, por ejemplo, sí, solo sí te vuelve a postular el mismo partido. Con esa regla, lo único que estás haciendo es quitarle toda la fuerza, todos los dientes a la reelección, que es la liga que tiene el electorado con el candidato, la posibilidad que tiene el candidato de premiar o de castigar al diputado o al senador o al alcalde porque hizo o dejó de hacer su trabajo. Entonces, pues eso es simplemente engañarnos, ¿no?, a la población. Es decir, sí tenemos reelección, pero es una cosa formal porque le quitaste. Oye, sí tiene usted reelección, pero si se porta bien conmigo, pero ¿no? se porta bien con la cúpula del partido, sí, claro. No si se porta bien usted con el electorado gracias al cual llegó a su puesto. Como esta te puedo hacer, y lo hicimos ya, las críticas al IFE, a la chequera única que es optativa, ¿sí?, a la posibilidad de que el Consejo General del IFE atraiga una elección local sin criterios, sin nada. Entonces, sí es una reforma política que está, de verdad, Leonardo, mal hecha, y en ese sentido yo coincido con el PRD, se deberían de sentar y ver qué puntos conectan con qué otros puntos, y ver si estamos realmente avanzando en los objetivos que ellos mismos, PRD, PAN y PRI, están planteando, que es mayor justicia electoral, mayor gobernabilidad, mayor credibilidad. Ninguna de las reformas que están poniendo en esa reforma política abona a los objetivos que se plantearon los partidos, y por eso me parece que el PRD tiene razón. Sentémonos, veamos cómo embonan y entonces hagamos una reforma política sensata. Pero a ver, si me explico bien, o sea, yo creo que la reforma política es un desastre y ya, o sea, coincido contigo en todo lo que has dicho. Y en muchos sentidos esto del INE, etcétera, está totalmente confuso. Lo que te pregunto es, siendo cierto esto, el tema del reloj también es muy importante. El reloj y el calendario, si me permites decirlo así. O sea, como está condicionada la energética que apruebe la política, el gobierno dice, el escenario económico está del, ya sabes qué, del diablo. Bueno, estamos esperando que haya una reforma energética. Hace un rato hablábamos con el responsable de estudios económicos de Banorte y nos dice, hombre, la esperanza es que la energética venga muy fuerte. Tú citabas hace algunos días el artículo de The Economist, es decir, resuelvan mesa. Para resolver la energética hay que resolver la política. Por tanto, ahí hay un problema de calendario. Y por el otro está el reloj. Hay un asunto de vanidades. Los mexicanos somos muy vanidosos. Si yo te digo, ahora, oye, vamos a comer con mi amigo Mario Rodarte y Aníbal Gutiérrez, tú vas a decir, oye, ¿y por qué me avisas ahorita? Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Tengo que ir con el dentista y no voy a ir con ustedes. Esta idea de no ser considerados, el presidente y la mayoría podrán decir, oiga, ¿y qué tiene que ser cuando el PRD quiera? Es decir, hay este tema también de las rivalidades y las vanidades, de decir, oiga, ¿por qué tiene que ser en febrero? Porque Zambrano dice que sea en febrero para desinflar a López Obrador o para cualquier otro propósito. No lo sé, María Amparo, pero los dos temas me parecen, si no sustantivos, sí con adjetivos suficientemente fuertes como para condicionar el proceso. Mira, estoy de acuerdo contigo, no tenemos por qué entrar aquí a la feria de vanidades de los partidos y las imposiciones, pero también tenemos que hacernos cuentas, sin duda. Creo que hay una salida a esto que tú estás planteando, ¿sí? Claro, esto tiene que estar basado en la confianza en los partidos, que bueno, es pedir demasiado. Podría pasarse porque los tiempos son importantes, como tú dices, y no solamente a nivel nacional, sino también internacional con respecto a la energética. Podrían pasar el PRI y el PAN
las reformas constitucionales energéticas y dejar en efecto las leyes secundarias, en donde creo que el PRD tiene mucho que decir en materia energética para, en efecto, el próximo periodo de sesiones que iniciará el 1 de febrero, y ahí mismo hacer la reforma política. La idea del PAN de condicionar la reforma política en estos momentos a la reforma energética, pues sí me parece un absurdo por un motivo, porque no pudo cuajar el PAN una reforma político-electoral que honestamente valga la pena. Ya. Entonces, bueno, pues que se sienten... Pues era el acuerdo de inicio, ¿no? Primero la política y luego la energética. Bueno, pero también el PAN no supo, me parece, poder, digamos, hacer una iniciativa de reforma política que realmente hiciera sentido. Y si Entonces, te bueno, sigo... Sí. Pero perdón, si te sigo en el razonamiento, el corolario es que el gobierno y la mayoría priista está dispuesto a aprobar cualquier reforma política, por mala que fuera, para despejarle el camino a la energética. Es cierto, pero luego pagamos las consecuencias, ¿sí? No nos damos cuenta de que pasamos ciertas leyes porque queremos pasarla o condicionar la otra, y luego ya nos quedamos atorados ya con un INE que realmente tiene muchos problemas y los vamos a ver en la práctica, y después te tienes que sentar a hacer otra reforma constitucional con las voluntades de los tres partidos para volver a reformar la Constitución. Creo que es poco serio ese trabajo, Leonardo. Pues mi querida María Amparo, ya el jueves platicamos con amplitud. Te agradezco mucho que has estado esta mañana en lunes en Enfoque. Al contrario, yo te agradezco a ti la entrevista, Leonardo, y nos vemos el jueves en la tertulia. Y ahí está su semáforo publicado hoy en Excelsior de qué se ha cumplido y qué no en materia de pacto.